Lleva por título la enseñanza de hoy, la pasión de Dios. Yo no sé si alguna vez te has hecho la pregunta, seguramente alguna vez viste la pasión de Cristo, ¿verdad? No sé si te has hecho la pregunta, ¿cuál es la pasión principal del corazón de Dios? Un Dios que entendemos que hizo todas las cosas que existen cuando no había nada, de la nada creó todo por la palabra de su poder. Toda la creación, todo lo que hay, el universo que apenas algunos están terminando de descubrir y no alcanza a medirse la inmensidad, lo largo, lo ancho. No han podido los científicos dimensionar las profundidades del mar. No tenemos instrumentos que soporten ese tipo de presiones y hemos llegado hasta cierta profundidad, pero no se ha podido. Dios creó todas estas cosas. ¿Qué apasiona el corazón de Dios? Y la Biblia nos muestra eso en esta verdadera historia que estamos viendo a través de la Biblia. Llegamos a los libros de Esdras, ¿verdad? Pero al mismo tiempo vamos a ver algo del libro de Ageo, porque Esdras, Ageo son contemporáneos. Recuerden, una de las cosas que mencionábamos en todo lo que estamos viendo, sobre todo en el Antiguo Testamento, ocurre mucho esto. Los libros no están ordenados de manera cronológica. ¿Okay? Entonces, eso a veces dificulta, si uno no se pone a estudiar, dificulta entender. Jeremías estaba en este tiempo, también Esdras, también Ageo, también Zacarías. O sea, hay cosas que vamos a ir viendo que aunque son libros diferentes en la Biblia y muchos de ellos separados por otros libros, históricamente algunos de ellos son contemporáneos. Entonces, en lo que hemos visto, el reino de Israel, el reino del norte, ya lleva, 3 generaciones exiliadas en Babilonia. En este tiempo, y hubo algo que hizo Dios. Y aquí vamos a empezar a ver algo del corazón de Dios. Y hubo algo que hizo Dios. De nuevo, estas tres generaciones estuvieron exiliadas en Babilonia. Y de repente Dios hace esto. Quiero que lo veas. En Esdras capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia. Les pregunto, yo sé que ahí lo dice, pero quiero que lo tengamos claro. ¿Quién era Ciro? Rey de Persia. ¿Persia era pueblo de Dios o no era pueblo de Dios? No era pueblo de Dios. Era el reino, era parte del reino que tenía en cautiverio al pueblo de Dios. Entonces, pero Dios no todas las autoridades, aunque hayan sido puestas en el caso de ellos, por mano dura, Dios utiliza eso. Y quiero que veas algo, miren, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor, diga conmigo el Señor, movió el espíritu del rey para que promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor. Aunque esto es un rey pagano, es un rey que no necesariamente obedece ni ama a Dios, Dios movió su espíritu para que desde la posición de autoridad emitiera un decreto para que la palabra del Señor se cumpliera. Quiero que sepas algo, esto sigue pasando hoy. Dios sigue usando presidentes malvados para hacer cumplir sus planes. Dios sigue usando gente que no lo honra, que no lo obedece, que no lo sigue, que no lo ama para hacer cumplir sus planes. Porque quiero que sepas algo, los planes de Dios en la tierra se van a cumplir, todos. Todos se van a cumplir. Y la Biblia dice, Él hace inclinar el corazón del rey a lo que Él quiere. Y hay muchas cosas que pueden estar pasando en nuestra nación y en otras naciones del mundo que quizás no entendemos, y es Dios inclinando el corazón. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, la Biblia dice esto: Dios endureció el corazón del faraón para que no los dejara ir. Y parece absurdo, porque Dios le estaba diciendo a Moisés, ve y dile a faraón que deje ir a mi pueblo, y por otro lado está Dios endureciendo el corazón de faraón para que no lo deje ir. Pero es que Dios tenía un plan. Dios quería mostrar cosas que era la única manera de mostrar. Entonces, ahora sigue diciendo, para que se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, que estuvimos hablando de él, tanto oralmente
como por escrito. El rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. Dice: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, suba a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios los acompañe. Dios movió el corazón, y aquí está en el punto número 1, Dios mueve el corazón de Ciro, ¿verdad? Y permite que los que vivían en Jerusalén, en Judá, volvieran. Habían pasado 3 generaciones exiliados. Y Dios mueve el corazón de Ciro para que ellos vuelvan con un propósito. Ciro dice: Dios ha puesto en mi corazón que reconstruya el templo de Dios. Babilonia había destruido todo el templo, había incluso sacado los tesoros del templo. Y Dios, 3 generaciones después, el reino de Persia conquista Babilonia. Y cuando Ciro toma el reinado, Dios mueve su corazón para esto. Ahora, la pregunta es: ¿por qué era tan importante el templo para que Dios moviera el corazón de un rey pagano para que se reconstruyera? Porque Dios mismo le dijo a Salomón: yo no habito en lugares construidos por mano de hombre. Entonces, ¿cuál era el sentido de Dios? Porque es Dios es Dios el que está moviendo todo. ¿Cuál es el sentido de Dios de decirle a Ciro: hey, necesito que dejes a los de Judá volver, porque necesito que reconstruyan mi templo? O sea, la pregunta es: ¿por qué es tan importante este templo? Bueno, la historia de la Biblia nos permite verlo, ¿verdad? El templo de Dios es algo que está en el corazón de Dios. Era una pasión de Dios porque mostraba algo. Dios quería habitar con su pueblo. Dios anhelaba habitar con ellos, y el templo era un instrumento para que eso sucediera. ¿Por qué? Porque había un problema. Dios ha querido habitar con el hombre siempre, desde Adán y Eva. Pero hay un problema, y el problema se llama pecado. Y el pecado separa al pueblo de Dios de Dios. Dios no puede habitar donde hay pecado. Entonces este era un problema, y por lo tanto Dios había diseñado, le había dado a Moisés un diseño, un tabernáculo con unas puertas, con un lugar para sacrificio. Dios estipuló el sacrificio de animales, derramamiento de sangre para cubrir los pecados, porque Dios anhelaba habitar con su pueblo, ¿no? Entonces el pueblo de Dios en esta parte de la historia regresa con esta tarea: reconstruir el templo de nuevo. ¿Para qué los dejó ir Ciro? Para que reconstruyeran el templo, ¿verdad? Y aquí está en Esdras capítulo 3, versículo 1 al 3, dice: en el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en sus ciudades, se reunió el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus parientes que eran sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus parientes, empezaron, digan conmigo, empezaron, porque esto es importante, a construir el altar de Dios. ¿Por dónde comenzó la reconstrucción del templo? Por el altar de Dios. ¿Por qué? Porque era necesario restituir los sacrificios. Si no, Dios no iba a habitar en ese lugar. Era necesario que nuevamente el pueblo se arrepintiera y ofreciera sacrificio, y hubiese derramamiento de sangre para que Dios pudiese habitar en ese lugar. Dice: construir el altar de Dios de Israel para ofrecer holocausto según lo estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio, y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Entonces el pueblo comienza bien. Dice este pasaje, esta porción: se reúnen con un mismo objetivo, con un mismo propósito, y vamos a reconstruir el altar. O sea, lo primero es: el templo es para adorar a Dios. Así que empecemos por eso. Vamos a reconstruir el altar para que empiece a haber adoración. Porque el holocausto no solo era el sacrificio, sino que había olor fragante al Señor. Había todo un sistema establecido
para eso. Pero miren, el pueblo de Dios en un momento pierde el enfoque. Y aunque empezaron bien, perdieron el enfoque. Y lo que era importante para Dios pasó a ser pequeño para ellos. De nuevo, ellos no lo vieron por alguna razón, que Dios los sacó de ese lugar donde estaban en cautiverio y los dejó regresar para construir el templo, porque era algo importante para Dios, pero ellos por alguna razón lo menospreciaron. Ahora, el pueblo, esto lo pueden leer de nuevo, ya les digamos, estamos leyendo Esdras, vamos a leer Ageo, pero pueden leerlo completo. Pero el pueblo abandona el templo por 16 años. Subieron con el propósito y luego empezaron bien y luego abandonaron todo por 16 años. Y cada uno de ellos se dedica a construir sus propias casas. Dijeron, bueno, aprovechemos, ya nos dejaron salir de allá. La idea era construir el templo, empezaron bien, pero digo, bueno, pero ya estamos aquí, vamos a trabajar en nuestra vida, ¿no? Y se parece mucho, y ya vamos a verlo, a lo que nos pasa a nosotros. Porque Dios nos llama con un propósito. Dios cuando nos encontramos con Él, con el Evangelio, y entendemos que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito, muchos decidimos comenzar en eso y comenzamos bien, pero luego empezamos a edificar nuestras propias casas antes que edificar el reino de Dios. Dejamos de hacer lo que Dios nos llamó a hacer porque estamos ocupados construyendo nuestra vida, construyendo nuestro camino, construyendo nuestros negocios, construyendo nuestros planes, y dejamos a un lado y dejamos de darle importancia a algo que Dios nos llamó a hacer. Y aquí es donde Dios levanta al profeta Ageo para que traiga una palabra para llamar al pueblo hacia su labor principal. Hey, ustedes salieron de allá, era para reconstruir el templo, edificar el templo de Dios. Y en Ageo capítulo 1, versículo 1 al 4 dice, en el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo afirma que todavía no ha llegado el tiempo para reconstruir el templo del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el tiempo para vivir en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Ellos no entendían, mire, ellos no entendían, y nos pasa mucho a los creyentes de hoy, que el éxito en este mundo sin la presencia de Dios no sirve de nada. Ellos no entendían que por más que su casa fuera lujosa, la casa de Dios estaba destruida y Dios no habitaba en medio de ellos. Y se estaban conformando al éxito del mundo y no estaban dándole importancia a lo que había en el corazón de Dios. Quiero que reconstruyan el templo porque quiero habitar con ustedes. Quiero que nuevamente cuenten con mi presencia en sus vidas. Entonces, las prioridades de este pueblo estaban un poco desordenadas. Así que número 2, Dios vuelve a mandar a su pueblo a cumplir su propósito. Dios nuevamente trae palabra, pero sobre todo, iglesia, quiero decirte algo. Empezó Dios a traer pruebas para que ellos fueran sacudidos. Quiero decirte algo bíblico de Dios. Muchas pruebas que vivimos en nuestra vida son consecuencia de nuestro pecado. ¿Sabíamos eso? Son consecuencias de nuestras decisiones. Pero muchas pruebas en nuestra vida no son consecuencias necesariamente de decisiones o de nuestro pecado, sino que Dios envía algunas cosas para despertarnos. Dios envía algunas cosas a nuestra vida para exhortarnos, para que veamos, porque a veces no lo estamos viendo, lo que realmente está pasando en nuestra vida y que estamos desenfocados. Para que alcemos nuestros ojos a Dios, digamos, Dios, tú tienes que ser lo primero en mi vida. Ahora me doy cuenta gracias a esta situación. ¿Alguna vez le ha pasado? Dios lo usa. ¿Por qué? Porque somos tercos. Bueno, usted no. Soy terco y a veces necesito que Dios me diga, hey, estás distraído.
Estás desenfocado. Eso no fue lo que yo te llamé a hacer. No es eso, ese no es el propósito de tu vida. No fue para eso que mandé a Jesús a la cruz. Hay un propósito mayor. Entonces vienen algunas situaciones a nuestra vida que Dios utiliza para despertarnos. ¿Por qué? Porque de nuevo, aquí el pueblo de Dios se había olvidado de lo que era importante para Dios. Algo que nos sigue pasando a los creyentes. Nos olvidamos de lo que es importante para Dios y dejamos de darle importancia y empezamos a poner en primer lugar nuestros intereses, nuestros sueños. Alguna vez leí a Max Lucado que él explica una idea. Él habla del closet de sus pasiones olvidadas, ¿no? Y él cuenta que en su casa había un closet donde, por ejemplo, había un microscopio. Él decía, y me recordó que hubo una época en que yo era apasionado por ver cosas, ¿no? Y de repente había, no sé, un carrito. Y me recordó a la época en la que yo era apasionado por los carritos. Entonces él lo llamaba el closet de las pasiones olvidadas. Pero él hace esta idea. Dios nunca debería estar en el closet de tus pasiones olvidadas. Es una idea de él, pero a la vez una idea bíblica. No podemos dejar nuestro primer amor. Algunos tenemos, yo me acuerdo cuando yo oraba todos los días, ayunaba. Ponían una reunión en la iglesia a las 5 de la mañana y yo estaba. Me acuerdo, está en mi closet de pasiones olvidadas. Ya quizás no es tan importante para mí. Ya quizás no sé, algo pasó, no es lo mismo. Bueno, quizás nos ha pasado lo que le pasó al pueblo, que se nos olvidó lo que era importante para ellos. No te estoy diciendo que tienes que estar metido en la iglesia, pero la pregunta es, ¿qué significa Dios en tu vida? Si es importante o no, y si los planes de Él son lo más importante para ti, y si sus propósitos son prioridad para ti, o simplemente tu prioridad es construir casas lujosas para ti, una buena vida, estabilidad, lo que sea. Y no te estoy diciendo que no trabajes, no es que ahora salgamos de aquí y renunciemos a nuestro trabajo, vamos a dedicarnos al Señor. No, la Biblia no está hablando de eso. La Biblia está hablando de qué hay en tu corazón. Si el dinero es lo más importante, Dios no lo es. O es una cosa o es la otra. Entonces Dios llama a este pueblo a dejar las distracciones que los alejaban, que en este caso era construir sus propias casas, sus propias vidas. Miren, no los culpo y no los juzgue, por favor. Son un pueblo que viene del cautiverio. Son un pueblo que vienen de ser esclavos. Son un pueblo que no habían tenido la oportunidad de construir nada para ellos. Y cuando tienen la oportunidad, se fueron, pero perdieron el enfoque. Pero obviamente era parte de lo que estaban viviendo internamente. Ageo capítulo 1, versículos 7 al 11. Así dice el Señor de los ejércitos: reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes al monte, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré, dice el Señor, mi gloria. Ustedes, mira parte de lo que está viviendo el pueblo. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor de los ejércitos. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus frutos. El Señor lo deja claro, este tiempo de sequía, este tiempo no es suerte. No es una mala racha. Yo hice venir eso. Dice, yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el grano y el vino nuevo, sobre el aceite de oliva y el fruto de la tierra, sobre los animales, las personas y sobre toda la obra de sus manos. Ustedes están tratando de construir sus propias casas, pero esa escasez, eso que no pueden, que pareciera que nunca les alcanza, quiero que sepa, Dios le está diciendo a este pueblo, soy yo. Porque mi casa está en ruinas. Porque no están cumpliendo el propósito con el cual yo hice que volvieran a esta tierra.
Y ahora en Esdras, capítulo 5, versículo 1 y 2, dice, los profetas Ageos y Zacarías, vieron que estamos en el mismo tiempo, solo estamos saltando de un libro para otro, pero es que es contemporáneo, ¿ok? Dice, hijo de Idó, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que velaba por ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se dispusieron a continuar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Y los profetas, ¿cuáles profetas? Ageo y Zacarías, estaban con ellos ayudándolos. Ahí estaba Esdras con Ageo, con Zacarías, estaban. Y Dios tuvo que traer palabras y tuvo que traer tiempos de escasez, tiempos en que las cosas no salían bien. Tuvo que cerrar el cielo, tuvo que frenar las bendiciones para que ellos despertaran y le dieran importancia a lo que era importante para Dios. Como resultado de este periodo de pruebas y de necesidad que el Señor les permitió tener, el pueblo vuelve a alinearse con el propósito de Dios. Y ya en el capítulo 6 de Esdras vemos esto. Así los líderes y los judíos pudieron continuar, y aquí dice la palabra terminar la obra de reconstrucción conforme a la palabra de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó. Terminaron pues la obra de reconstrucción como lo había ordenado el Dios de Israel por decreto de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. La reconstrucción del templo se terminó el día 3 del mes de Adar en el año 6 del reinado de Darío. Entonces los israelitas, es decir, los sacerdotes, los levitas y los demás que regresaron del cautiverio, llenos de júbilo, dedicaron el templo a Dios. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Porque ya no estamos hablando de reconstruir templos, pero el creyente de hoy ha perdido de vista el significado de la muerte de Jesús. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Seguro han visto la película La Pasión de Cristo, pero ¿por qué murió? La mayoría de los creyentes responderían para salvarme, para perdonarme. Sí, pero ese no es el propósito principal. La pasión de Dios sigue siendo la misma. Quiere habitar contigo. Quiere vivir contigo, quiere habitar en ti. Y era necesario la muerte de Cristo como el sacrificio perfecto, una sola vez y para siempre, para que la separación que había entre el hombre y Dios fuese quitada en el momento en que tú y yo creímos y Dios pudiera habitar dentro de ti por medio de su Espíritu Santo. La pasión de Dios sigue siendo la misma, habitar con su pueblo, que su pueblo sea guiado por su voz, que su pueblo sea guiado por su presencia, que el pueblo cuente con la presencia de Dios, con la fortaleza de Dios, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios todos los días de su vida. Esa es la razón por la que Cristo murió. Por eso dice Pablo, Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Cristo nos perdonó, sí. Cristo nos lavó de nuestros pecados, sí. Vamos a ir al cielo cuando muramos, sí. Pero ese no era el objetivo, eso es parte de... Pero lo principal es, yo quité el obstáculo, quité la barrera que nos separaba para poder habitar contigo. Pero como el pueblo de Israel en este tiempo, muchos decimos, ok, gracias, pero ahorita no tengo tiempo. Dios quiere relacionarse con nosotros, pero estamos muy ocupados. Dios quiere tener comunión con nosotros, pero ahorita no podemos. Es que no estoy, lo que decía el pueblo de Israel. Este pueblo dice, no es el tiempo de, y algunos estamos igual. No es el tiempo de, no me puedo comprometer tanto, no, ahorita estoy con un negocio, ahorita estoy con la familia, tengo niños pequeños y nunca es el tiempo perfecto. Y Dios trae al profeta y le dice, es el tiempo, porque es mi voluntad, porque es mi propósito y para eso he hecho lo que he hecho. Hoy ellos no contaban con Cristo, hoy nosotros contamos con Cristo y Dios sigue diciendo lo mismo. Jesús dice esto, Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas serán añadidas. Seguimos haciendo como el pueblo de Israel,
en Esdras? Al revés. Y C.S. Lewis escribió en uno de sus libros, si ponemos primero lo primero, miren lo que él escribió con respecto a este versículo. Si ponemos primero, lo segundo viene como un regalo. Si ponemos lo segundo como lo primero, perdemos las dos cosas. Porque no hay opción. Jesús no está dando una sugerencia. Si te parece bien, si te parece que estás en el tiempo, si la vida te rinde, si tienes un tiempo libre, busco primeramente el reino de Dios y su... No, Jesús dice, hey, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Pongan a Dios en el primer lugar, el reino de Dios, pongan sus planes en primer lugar y todas las demás cosas van a ser añadidas. Claro que sí, estudia para sacar una carrera, pero pon a Dios primero en tu vida. Trabaja para que te vaya bien. Dios no bendice al perezoso, Dios no bendice al negligente. Trabaja, esfuérzate, pero ten presente que Dios tiene que ser lo primero en tu vida. Que el reino de Dios tiene que ser lo primero en tu vida. Que la iglesia a la que perteneces tiene que ocupar un lugar importante en tu vida. Porque es el lugar que Dios utiliza para que se avive el fuego entre nosotros. La pregunta es, ¿cómo logro que Dios sea lo primero en mi vida? Para eso necesito hacer de Él mi prioridad para todas las cosas. Que quiero emprender un negocio, claro que sí, Dios permita que haya muchos creyentes con negocios exitosos en este lugar. Que cuenten con la bendición y la mano de Dios, el favor de Dios y la prosperidad de Dios. Pero no que esos negocios hagan que su corazón se aparte. Y que perdamos nuestro primer amor. Quizás alguno de nosotros Dios nos está hablando por medio de una temporada de pruebas. Y quizás no entiendes muchas cosas. Y quizás el único mensaje que puedes ver de Dios es, ven, hablemos. Mi hijo murió en la cruz para que hablemos. Mi hijo murió en la cruz para que tú y yo pudiésemos conversar. Para que tú pudieses conocerme. Yo ya te conozco. Pero conóceme, conoce mis planes, conoce mi corazón, conoce mi carácter. Mateo 16:24. Este es Jesús diciendo, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar, diga conmigo abandonar, su propia manera de vivir. ¿Cómo se interpreta eso? Es como bastante claro, ¿verdad? No está diciendo que abandones tu trabajo, tus estudios, no. Pero deja de perseguir tantos tus sueños como para olvidarte de lo que es importante para Dios. El creyente tiene que llegar un momento en su vida en que empieza a decir, Señor, no es lo que yo quiero para el futuro, es lo que tú quieres para mi futuro. No es lo que yo quiero para mi vida, es lo que tú quieres para mi vida. ¿Qué es lo que hay en tu plan? ¿Qué es lo que hay en tu propósito? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Para yo caminar en esa dirección. Familia, necesitamos cuidarnos, cuidar nuestro corazón, de no perder el primer amor. Y la Biblia habla de que perdemos el primer amor, ¿verdad? Eso significa que dejamos de amar como la primera vez. No es que dejamos de amar completamente. No, quizás sigue siendo Dios tiene un lugar más o menos relevante en nuestra vida, pero dejamos de amarlo. Y no está hablando del amor inmaduro del nuevo creyente. No, es que antes, no está hablando cuando hay momentos, eso a lo mejor no te pasa al principio, pero hay momentos en que tu corazón se enciende y Dios pasa a ser algo tan importante en tu vida y por todo oras, por todo lees, pero es como una temporada y luego se puede enfriar. Y hay una palabra en la Biblia que me encanta. Me encanta esto. Y es la palabra fervor. ¿Habían escuchado esa palabra, fervor? ¿Qué significa la palabra fervor?
una pasión exagerada, Yo me he dado cuenta que perdemos el primer amor porque empezamos a perder el fervor por la oración, por congregarnos, por orar por otros, por el ayuno, por la palabra de Dios, y pasan a ser como simplemente tareas cristianas para hacer. Ay, me toca orar, me sonó la alarma. Ay, bueno, Señor, gracias por este tiempo, gracias, todas las bendiciones vienen. No, Dios no quiere eso. Poco a poco así se va acabando la relación de las parejas. Y así se va apagando nuestra relación con Dios. Cuando empezamos a hacer las cosas por costumbre, porque toca. No, Dios anhela tu fervor. Dios anhela tu pasión. Dios anhela tus rodillas dobladas y decirle: Dios, yo te amo de verdad. De verdad, no importa lo que pase en esta vida, yo quiero amarte, yo quiero obedecerte, yo quiero vivir para ti. Quiero que lo primero en mi vida seas tú siempre. Ayúdame a mantenerme allí. Dios no anhela una oración de buenos días o de danos el pan de cada día y repetir el Padre Nuestro. No, Dios anhela tu corazón. Y el pueblo de Israel no lo entendió. Tuvo que pasar por algunas cosas para que pudiesen despertar. Y Dios sigue diciendo lo mismo. Hey, yo no quiero un amor a medias. Yo quiero todo tu corazón. Yo quiero tu fervor. Yo quiero tu pasión. Que cuando te congregues para adorar no sea como, esto no pasa en esta iglesia, esto pasa en otras. No sea como, no, Dios quiere tu pasión. Dios anhela verte levantando las manos, cerrar tus ojos, que lágrimas no disimuladas salgan porque hay desborde de tu amor a Dios, de agradecimiento a Dios. Saber que tú estás en este lugar, y no estoy hablando de presencia viva, que estás en el reino de Dios por su obra y su gracia, y levantar es suficiente razón para levantar tus manos. Y aunque no me sepa la letra, la leo, pero quiero adorar, quiero darle mi pasión a Dios, quiero darle mi fervor, quiero que este tiempo que yo dedico en la iglesia no sea una tarea más. En los próximos años, la palabra fervor va a cobrar mucha importancia en la vida del creyente. Porque las situaciones se van a poner difíciles. Y solo los apasionados van a poder permanecer a pesar de las situaciones. De nuevo, Jesús murió en la cruz, no solo para salvarte. Murió en la cruz para que pudiesen relacionarse contigo, para poder tener una relación personal contigo, para hablar contigo todos los días, para que seas guiado en todas las cosas por la voz de su Espíritu. Para eso murió, para reconciliarnos con Él.